representante directivo de la Santa Iglesia Gnóstica del Huila, a la señora Ana Milena, representante del grupo de damas gnósticas, y a nuestro moderador y presentador Harvey Sánchez, representante de las Juventudes Gnósticas, que hoy pues, nos han acompañado también con esta obra de teatro, que pretendemos que estas pequeñas acciones, pues estos pequeños actos realmente nos lleven a la reflexión de aquello que pues, es el sentido y el objetivo de esta conferencia, y es poder compartir con todos ustedes una enseñanza milenaria que es muy antigua, por tanto no es nueva, y que nos lleva a comprender el porqué, la razón, las circunstancias de todas aquellas divinidades antiguas que tenían los egipcios, como lo que ustedes acaban de observar a través de la obra teatral. Ustedes pensarán que los egipcios antiguos adoraban cosas raras, porque de pronto ustedes vieron acá en escena un personaje que tenía una cabeza de águila, otro que tenía una cabeza de chacal o de perro, otro que tenía un gorro aquí enorme y una vaina como rara, una dama que tenía aquí unos cuernos con un círculo en el centro, pero que en realidad son solamente símbolos que nos permiten comprender aquellos misterios que esas culturas nos entregaban, esos misterios que no hacen parte de cosas que están afuera de nosotros, sino que son cosas que nosotros vamos a encontrar en el interior de cada uno de nosotros. Por eso, en este orden de ideas, aperturamos esta instrucción, así como lo mencionaba nuestro moderador, que la gnosis es una ciencia milenaria que busca la integración del hombre con Dios, pero a través de un camino específico. Y ese camino es la eliminación de todos y cada uno de los elementos luciféricos, antagónicos, negativos que todos cargamos dentro. Yo quisiera preguntar al público, pero pues tampoco no es necesario que me alce la mano, pero ¿quién considera de que en el interior de cada uno de nosotros hay pereza? ¿Cierto que sí? ¿Verdad? Esta mañana, por ejemplo, ese cuerpo nos pesaba 3 toneladas. ¿Sí? Eso suena el despertador y ese cuerpo parece que pesara toneladas y toneladas. ¿Quién de ustedes ha sentido envidia? ¿Cierto? Es que ese vecino tiene carro nuevo. Imagínense qué tal él y yo no. ¿Alguno de ustedes ha sentido codicia? ¿Ha sentido orgullo? ¿Ha sentido lujuria en la mirada? De pronto por ahí mirando lo que no tiene que mirar, mirando tantas cosas lindas que no son de él. Entonces hay elementos negativos que todos los que estamos acá con mucho respeto pues consideramos que también lo tenemos dentro, y que por lo tanto son cosas que me alejan de Dios, porque la ira, la soberbia, el orgullo me aleja de Dios. No sé si ustedes estén de acuerdo con eso. Entonces, en esa medida la gnosis busca entregarle a la persona unas herramientas que le permitan a la persona, a ustedes o a nosotros, descubrir todos esos elementos negativos con el firme propósito de eliminarlos. Por eso, si nosotros nos ponemos en ese propósito de eliminar esos aspectos negativos, entonces realmente estamos haciendo una integración con Dios. Fíjate que la integración con Dios no es una cuestión de creer o no creer. La cuestión de la integración con Dios no es solamente de pertenecer a cierta filiación XY religiosa, sino que la integración con Dios radica en qué tanto estás luchando tú internamente para poder eliminar todos esos elementos negativos que te alejan de Dios. Porque definitivamente cuando ustedes o nosotros sentimos rabia, cuando sentimos ira, en ese momento, ¿será que Dios se está expresando? ¿Cierto que la respuesta es obvia? Obviamente ahí no está la presencia de Dios. Ahí está cierto personaje metiendo la cola. Por eso, este personaje Set, que ustedes miraban acá, que tiene una cara como de perro, luchó en una guerra contra Aurus. Mis queridos amigos que hoy han aceptado esta invitación maravillosa que hace la Santa Iglesia Gnóstica, les decimos: todas las culturas antiguas adoraron al Cristo, todas. Lo que pasa es que no le llamaron Cristo, los egipcios le llamaban Aurus.
Aurus significa oro. Es el dios sol. Entonces los egipcios adoraban el sol, dice la gente por allí. Claro, sí, podemos decirlo de esa manera. Pero lo que habría que entender es qué representa el sol para los egipcios. Como también podríamos decir, la cultura inca adoraba al dios sol, pero le llamaban el dios Inti. Inti. Eso nos recuerda al íntimo. Y si nos vamos para México, los antiguos mayas, aztecas, adoraban a un señor que alguna vez cuando llegaron los españoles, en los papiros, en los escritos, que tenían los aztecas, encontraron algo bastante curioso. Encontraron la figura de un hombre cargando una cruz. Entonces los españoles, bastante asombrados, le preguntaban a los indígenas mexicanos: ¿y ustedes quién les enseñó que el Maestro Jesús vino a la tierra y que cargó la cruz y que murió por nosotros, por nuestros pecados? En últimas tienen la razón, sí, murió por nosotros porque lo matamos. Y entonces, en ese momento los indígenas le responden: no, es que ese no es Jesús. Él es nuestro Señor Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, Kukulcán, la serpiente emplumada. Vivió 800 años antes de la venida del Maestro Jesús. Por eso, miremos esto. Todas las culturas han adorado al dios sol, ese fuego ígneo que da la vida, que da la luz a todos los seres vivientes sin distinción. El sol, dicen por ahí, sale para todos, pero ese sol es la representación del fuego universal. Y así como es arriba, es abajo, decía un gran ser, Ernest Trismegisto, en la tabla esmeraldina. Decía él: así como es arriba, es abajo, así como es abajo, es arriba, así como es adentro, es afuera, y así como es afuera, es adentro. Entonces, si afuera hay un sol, hay un fuego, hay una luz que ilumina a toda la humanidad, quiere decir que en el interior de nosotros también hay un sol. Dios habita dentro de nosotros. ¿Están o no de acuerdo? Si no, vamos a estudiar. Lo vamos a demostrar con cosas que ustedes conocen y a la luz de la lógica formal. Entonces, por eso hoy vamos a hablar de los misterios del fuego. Ese fuego universal y perenne representado en el Cristo Sol que adoraron todas las culturas antiguas. Y eso que solamente mencionamos 3. Incluso, ¿han escuchado ustedes que Cristo es la luz del mundo? ¿Han escuchado ustedes que Él dijo que Él era la luz? Incluso también adicionó: soy la verdad, el camino, y Él es la vida. O sea, que Él palpita en todo aquello que tenga vida. Todo lo que tenga vida tiene la expresión de Cristo, tiene la expresión de Dios. Dentro de Él hay una chispa, y la chispa es fuego. Miremos aquí un momento. En nuestro planeta, yo creo que todos conocemos, porque pasamos por un colegio, pasamos por una escuela. Ella tiene en sus capas interiores, eres una bola de fuego. El interior de la tierra tiene un centro ígneo, eres fuego, lo que indica que tiene vida, que ese planeta tiene vida. Es más, si ustedes examinan por allá, leen un poquito en Google si lo quieren hacer, van a encontrar que los planetas muertos, entre comillas, que no tienen vida, no tienen un centro ígneo. Es decir, ese centro de ese planeta no tiene fuego. Nuestro planeta sí lo tiene. Y en esa expresión de la vida surgen otros elementos. El fuego como elemento purificador. El fuego no se contamina, las aguas sí. El aire se contamina, la tierra se contamina, el fuego no se contamina. El fuego es un elemento que purifica todo. Por donde Él pasa, no queda nada. Basta con que explote un volcán y desaparece todo lo que hay allí, así como ocurrió hace unos días anteriores por allá, creo que en Rusia, donde entran en actividad el anillo sísmico del Pacífico, llamémosle de esa manera. Y esos elementos son el basamento de la expresión de la vida: tierra, agua, aire y fuego.
Por eso las culturas antiguas adoraron el fuego. Pero ojo, amigos, tengan en cuenta esto. No estaban adorando a una llama, estaban adorando a eso que también está dentro de ellos, eso que está dentro de nosotros y que es el fuego de Dios. ¿Alguno de los presentes, cuando va a hacer una oración, enciende una vela? ¿Verdad que sí? Muchos de nosotros encendemos una vela, pero estamos adorando la vela. Mis amigos, lo que nos enseña la Gnosis es que lo que nosotros estamos adorando es el fuego que está en el interior de cada uno de nosotros y que tiene una representación en ese fuego que está allá afuera. Esa es la viva expresión entonces de eso que está afuera. Recuerden que lo que está adentro se expresa en lo que está afuera. Así como está adentro, es afuera. Entonces, en esos 4 elementos se vive la expresión de la vida. El sol hace un movimiento todos los años, yendo de sur a norte. No sé si lo han notado. Los que vivimos en Neiva, en calles, habrán notado ustedes que por esta época el sol, usted lo mira hacia el sur, pero si tú lo miras en diciembre, el sol aparece hacia el norte. El sol hace un viaje todos los años de sur a norte para llevarle vida a los hemisferios, tanto al norte como al hemisferio sur. Y entonces se sucede en aquello que se llaman los solsticios y los ¿qué? Y los equinoccios. Muy bien, conectados conmigo en esta instrucción, en esta conferencia que queremos compartir con ustedes. ¿Qué es un equinoccio? Son 2 equinoccios en el año. Uno muy importante, ustedes lo celebran, los gnósticos también. El equinoccio de primavera. De pronto muchas personas ni saben en qué momento se ocurre o se sucede el equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera coincide con la Semana Santa, una fecha netamente espiritual, pero ojo, no somos los únicos. El cristianismo no es el único que festeja el equinoccio de primavera. Y es más, celebramos el solsticio de invierno. ¿Saben qué fecha es? Los amigos que nos acompañan esta noche. La famosa Navidad. Miren, muchachos, amigos, en esas culturas antiguas celebraban la Navidad antes que nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque esas culturas antiguas ya adoraban a Cristo con otro nombre, pero lo adoraban. Por eso existían los dioses del fuego. Vamos a nombrar algunos. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos en la cultura védica, por allá en la India, le llamaban el dios Agni. En México, los mayas le llamaban Huehueteotl. Los griegos, es una hermosa diosa que los cristianos también adoramos. Los griegos le llamaban Hestia. Nosotros los cristianos le llamamos María. Los gnósticos le llamamos Isis o Devi Kundalini. Y es la diosa del fuego. Incluso esta dama que está aquí, la diosa del fuego, porque solamente la mujer, como misterio sagrado, es la portadora del fuego. Vean, mis queridos amigos, ¿por qué se le llama hogar al hogar? Perdónenme que sea tan redundante. Porque hogar viene de hoguera. Todo el mundo lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero no hemos reflexionado de que por qué al hogar se le llama hoguera. Podrán haber muchas teorías, podrán haber muchas ideas, pero el hogar, en el hogar tiene que arder el fuego sagrado. Ese fuego que solo arde entre un hombre y una mujer. Y ese fuego es portado por Hestia, por Isis, por María. Por eso incluso los católicos tenemos la Virgen de la Candelaria. Aquí no me salió la imagen, vamos a ver si aquí me sale. Ok, ahí salió. La Virgen de la Candelaria. ¿La conocen? ¿Sí? Representando cómo todos nosotros sabemos que el fuego de Dios, el fuego representa al fuego del Espíritu. Miren eso,
En China le llamaban Shu-Ron, es un dragón de fuego, de sabiduría, y los griegos le llamaron Prometeo. Esta historia es bastante interesante, que les queremos invitar para que todos ustedes puedan acompañarnos en nuestras sedes, que el moderador nos recordaba y que ahorita vamos a insistir en direcciones y lugares, donde este Prometeo, dios griego, vio a la humanidad como indefensa, y entonces dijo: voy a llevarles el fuego de los dioses, el fuego de Dios, y lo vamos a entregar a los hombres para que puedan defenderse. Y entonces le robó el fuego a Dios y se lo entregó a los hombres. Entonces, por esta razón, fue castigado. Fue castigado y amarrado a una dura roca, sin poder escaparse. A la roca, a la piedra de tropiezo, a la roca de escándalo. Allí fue amarrado ese ser. Pero no es un ser que está afuera. Ahí hay misterios, mis queridos amigos. No estaban hablando de un Señor que está afuera. Estaban hablando de un ser que tenemos dentro, el Cristo, que nos entrega el fuego, el Espíritu Santo, que con su fuego nos permite la purificación y la eliminación de todos esos defectos que podemos cargar en nuestro interior. Así, de esa manera, bueno, y en Egipto pues tenemos al dios Ra, dios del sol, Dios del fuego. Si ustedes ven, es un señor que tiene cabeza en forma de águila, pero es una representación. De pronto algunos de ustedes dirán: uy, no, esa gente es como rara, hasta satánica deben ser, porque pintaban dioses muy feos. ¿Ustedes han leído el libro de Ezequiel? ¿Ustedes saben cómo Ezequiel en su visión describe a los ángeles del cielo? Ahora se las voy a mostrar. Y están equivocados. Si Ezequiel vio como angelitos bebecitos con alitas, él no vio eso. Ahora les voy a mostrar. En Sumeria, los persas le llamaban Shamash, los Anunnakis. En Grecia también le llamaron Helios, un señor que arrastraba el sol movido por unos caballos. Y los aztecas también le llamaron al sol Tonatiuh. Los incas le llamaron el dios Inti, y los hindúes le llamaban Surya. Pero como quiera que la mente humana quiere darle forma a lo que no tiene forma. ¿Habían escuchado ustedes que Moisés prohibió hacer figura de Dios? Eso está en la escritura, ¿verdad? Ojo, porque nosotros a toda hora queremos ver que Dios es un señor blanco, de cabello blanco, una barba larga, hermosa, ojos azules, perfil griego, alto, acuerpado, hermoso. O sea, que Dios no es negro, Dios no es blanco. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Qué piensan los gnósticos de eso? No le podemos dar forma a lo que no tiene una forma. Ezequiel, cuando fue al cielo y tuvo esas visiones, vio a los ángeles más exaltados al lado del trono de Jehová. Y esto fue lo que vio. Bueno, esa es la descripción que aparece en la Biblia hebrea, libro de Ezequiel. Él le llamó los Ofanim. Son aros con muchos ojos, diciendo: a ese señor tiene tantos ojos que nada de lo que usted y yo hagamos se le esconde a él. ¿Y sabe por qué nosotros no le podemos esconder nada a él? Porque sucede que él no está por allá lejos. Él está dentro de nosotros. ¿Cómo le esconde usted a él un mal pensamiento? Una expresión de ira cuando tú le dices a esa persona, bueno, cuando piensas o sientes cosas feas hacia esa persona. ¿Cómo le escondemos un mal pensamiento, un mal sentimiento? Es imposible, porque lo cargamos dentro. Y aquí tenemos los querubines, un señor de fuego, y tenía unas alas lindas, es un ángel, pero tiene 4 rostros. Un rostro es un buey, aquí aparece un rostro de hombre, por este lado aparece un águila, y por el otro lado aparece
¿Sí conté bien? Buey, hombre, águila y un león. Representan los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Cuando se manda la construcción del templo de Salomón, le dice Jehová a Salomón: hágame el favor, decore el templo pintándole querubines. Pero cuando a nosotros nos dicen querubín, uno dice: no, debe ser un angelito, es como un bebecito como de 2 añitos, lindo, hermoso, blanco, nunca pintaría un negro, blanco. Y además de eso, como un niño, miren, así lo describen en la Biblia, un querubín, para que vayamos pensando cómo a veces nosotros nos enredamos, la mente nos enreda con el mundo de las formas. Y entonces nosotros vemos que aquí están los egipcios. Pusimos esta imagen porque la obra de teatro era precisamente de ellos. Aquí encontramos a Osiris, aquí encontramos a Isis, una mujer, y aquí encontramos a Horus. Se los presento: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Madre y Dios Hijo. ¿Dónde está entonces que los egipcios adoraban simplemente cosas extrañas y satánicas? Su adoración era al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no como unos seres que estaban afuera, sino como algo que ellos cargan en su interior. Tú, mi querido amigo, dentro de ti está Dios Padre, dentro de ti está Dios Madre y dentro de ti está Dios Hijo. La fuerza del Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros. Y entonces por eso nosotros tenemos aquí el símbolo nuestro, de los cristianos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los hindúes también lo tenían: Brahma, Shiva, Vishnu. ¿Sí? La expresión de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿No les causa a ustedes eso curiosidad, mis queridos amigos que nos acompañan? Por eso, miren, todas estas culturas antiguas, todos celebraban el 25 de diciembre el nacimiento del Cristo, porque el Cristo no es una persona. El Cristo, que es el fuego universal, el Cristo, que es el Dios Sol, no es una persona, es una fuerza que se encarna en el ungido, en aquel que se prepara, eliminando toda la maldad interior. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, a Hermes en Grecia, año 200 antes de Cristo. Buda, bueno, nació el 25 de diciembre. Si ustedes revisan la historia de Hermes, nace hijo de una virgen, ¿no? Hijo de una virgen, un 25, todos los que están acá, hijo de una virgen y un 25 de diciembre. Buda en Nepal, 25 de diciembre, año 563 antes de Cristo. Krishna en India, 25 de diciembre, 900 años antes de Cristo. Aulus, 3000 años antes de Cristo, nacido el 25 de diciembre. Heracles o Hércules, nacido en el año 800 antes de nuestra era, Grecia. Adonis en Fenicia, año 200 antes de Cristo, así etc. Mitra, 600 años antes, nacido el 25 de diciembre. Dionisio, 25 de diciembre, año 500 antes de nuestra era. Entonces, ¿será que nosotros todavía, a esta altura en la que está la humanidad, será que nosotros podemos seguirnos enredando en que si tú tienes la razón o si no la tienes de acuerdo a tu religión? Cuando todas las religiones han adorado a Cristo. Pregúntenle a los griegos. Es más, la cultura cristiana nuestra fue fundada sobre la base de las creencias y la fe griega. Por eso nosotros festejamos el nacimiento de Cristo el 25. Váyase en diciembre para Medio Oriente a ver si encuentra alguien en las calles, como dice la Escritura. ¿Será que realmente físicamente nació el 25 de diciembre? Esto para los entendidos. Por eso, todas estas culturas, el 23 de junio es un solsticio, el día en que está en su máximo esplendor el sol, 23 de junio. Por eso estos días son tan calurosos, ¿cierto? ¿Han sentido calor estos días? Desde luego que sí, ¿verdad? En Perú celebran el Inti Raymi, la adoración al sol. El Alban Eruin de los Hervidas, el Ansara en Marruecos, el culto a Júpiter en Roma,
la noche de San Juan, que ustedes y nosotros celebramos, ¿verdad? Se está celebrando realmente en una fecha que es única, el 23, en el solsticio de verano. ¿Sí? Ese día es un día mágico porque el sol tiene su máxima expresión. Así, culturas antiguas como la griega celebraban en Olimpia, donde encendían el fuego olímpico con la luz del sol, invocando en el templo de Hera, o sea, el templo de la Virgen, como decimos nosotros hoy en día, en la iglesia de María Auxiliadora, vamos a decirlo así, templo de la Virgen. Y entonces en ese templo encendían el fuego invocando al dios Apolo, ese dios sol. Otra expresión, otra forma de enseñar que Cristo debe nacer en nosotros. Así, de esta manera, todas esas culturas que han existido han tenido vestales, Isis, sacerdotisas, que representan que ellas son las cuidadoras del fuego. ¿Quién mantiene el fuego vivo en un hogar? ¿Acaso no es una mujer? ¿Verdad? Ella, la mujer, es la que mantiene encendida la llama de él. ¿La llama de qué? Fuego. Pero la llama del amor. Entonces, la humanidad actual desconoce todo este tipo de cosas. La humanidad actual, de pronto, por falta de interés, de información posiblemente también, entonces desconoce cómo desde la antigüedad la adoración a Cristo ha estado presente, la adoración a la Virgen ha estado presente. Los gnósticos adoramos a la Virgen, pero la que cargamos dentro de nosotros, esa María, la Madre de Jesús, es la representación de esa Madre que todos nosotros cargamos dentro. Por eso es necesario que nosotros volvamos otra vez nuestros ojos a esas fuerzas misteriosas de la naturaleza. Dijimos hace un rato que Cristo es la vida. Por eso todo lo que tenga vida tiene la expresión de Dios. Por lo tanto, cada planta, cada animal tiene la expresión de Dios. Algunos de ustedes han hecho el ejercicio de acercarse a un árbol y abrazarlo. No lo hacemos por locos. Quien lo vive, dice por aquí en el Huila, quien lo vive, lo goza. Ah, bueno, exacto. Aquí sí hay gente del Huila. O sea que quien lo vive es quien sabe la armonía que proyecta un árbol, la paz, la tranquilidad. Pero no es un tronco, no es un palo, es la expresión de Dios dentro de ese árbol que te cobija con su armonía. Y así toda la naturaleza. Por eso es necesario que la humanidad vuelva sus ojos a esa creación de Dios, porque Dios no creó ciudades, Dios creó el campo. Las antiguas razas o culturas nacieron en el campo, con toda su sabiduría, con toda su majestuosidad y poder. Y por eso nos dice el maestro Samael, gran filósofo contemporáneo, instructor del pueblo gnóstico, maestro del gnosticismo, nos dice: no hay selva que no tenga su genio, no hay árbol que no tenga su criatura, sus poderes y su inteligencia. Hay grandes poderes dentro del seno de la madre naturaleza, poderes que están relacionados precisamente con el fuego de la vida. Por eso, mira, dentro de las plantas hay una plantita por aquí que queremos mencionar: los poderes del enebro, una plantita. Yo sé que ustedes han hecho medicina con plantas, ¿verdad? Ahora no vaya a ser que de pronto pensemos que lo que cura es la planta. ¿No será que es ese fuego divino que está dentro de la planta lo que te está ayudando, lo que te está curando en ese momento? Entonces, en esta planta está simbolizada y personificada la diosa del fuego. Esta, la Virgen, Hestia para los griegos, esa que porta el fuego. Todos los que han anhelado ir a Estados Unidos, por allá en X ciudad de Estados Unidos, ustedes ven una estatua grandísima. Es una mujer
y tiene aquí en la mano derecha, ¿saben a qué estatua me refiero, verdad? La estatua de la... Ah, bueno, listo, conectado, no me duermo. Entonces, la estatua de la libertad. ¿Y ella qué tiene en esa allí? Fuego, fuego. Mire lo que está representando. La diosa madre, como esa madre, como ese principio femenino, que es la que proporciona, la que enciende el fuego. Antiguamente en las iglesias, quienes encendían las velas eran, con mucho respeto, las hermanas monjas, ¿sí? Sor, eran las que encendían el fuego, porque ella desde tiempos antiguos ha sido la encargada de proteger el fuego. Dígame si no en los hogares pasa eso. Ella es la que mantiene latente la vida, el fuego, la hoguera en el hogar de cada uno de nosotros. Y el manzano, sombrero elemental, que tiene unas características especiales, donde este árbol de manzano simboliza la fuerza sexual del Edén, donde dice que Adán y Eva se comieron una manzana. Reto a los compañeros, amigos que están aquí a que me digan en qué libro dice que Adán y Eva se comió una manzana. No lo dice. Pudo haber sido un mango, pudo haber sido un ñame, una papilla, un banano, un maracuyá. Pero no. ¿De dónde salió la historia de que tenía que ser una manzana? Por lo que representa la manzana. Sin embargo, lo que comieron fue el fruto del árbol. ¿Cómo se llamaba el árbol? Bueno, los gnósticos tenemos nuestra literatura, pero también nos gusta leer la Biblia, porque eso es lo que ustedes conocen, ¿cierto? Sucede que en la Biblia dice que lo que comieron fue el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya el nombre del árbol te debe dejar inquieto a ti. Yo creo que lo está dejando inquieto, es lo que estamos mencionando acá. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Que Jehová le había dicho a Eva: no comas, porque si comes de este fruto, ¿qué le va a pasar? Dijo: moriréis. Pero llegó una serpiente al Edén, una serpiente que tenía la misión de cuidar el árbol. ¿Cuál árbol? El de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo a Eva: coma el fruto, mija, no pasa nada. Le dijo: ciertamente no moriréis. Le dijo la serpiente a Eva: seréis como los dioses, conociendo el bien y el mal. ¿Cómo llamaba el árbol? Árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces seréis como los dioses. Es más, si ustedes revisan la Biblia original, ni siquiera dice dioses. Dice: cuando Elohim creó al hombre. Habría que entender cuál es el significado de Elohim. Vayan a Google, es más, si quieren los retos, háganlo ya. ¿Sí? Vaya a Google y pregúntele: tradúzcame la palabra Elohim. Y va a encontrar que eso significa dioses y diosas. Está en la Biblia. Entonces dice que Dios creó al hombre, o Elohim creó al hombre a imagen y semejanza de Elohim, varón y hembra. Y entonces se comieron la fruta. ¿Y qué hicieron cuando Jehová los buscaba? A ver, ahorita si alguien que nos ayude acá. ¿Qué hicieron? Corrieron a esconderse y a buscar unas cuestiones allí para taparse. ¿Qué buscaban taparse? Gracias, muy amable, querido amigo. Vean, mis amigos, cogieron hojas de higuera y se taparon los genitales. Pero por Dios, amigos, vamos a aplicar una lógica. Si lo que se comió fue un mango, un ñame, un maracuyá, mire, yo me tapo la boca porque me quedaron las hilachas en los dientes, porque quedé untado la cara con el maracuyá. Pero ¿por qué se taparon los genitales? ¿Qué fue lo que comieron? Por eso
En este caso, yo aquí presionando esto ¿sí? Por eso el simbolismo de la manzana representa la fuerza sexual, el fuego sexual. Eso es lo que representa ese misterio. Pero sigamos avanzando, podemos profundizarlo, pero hoy no tenemos el tiempo. Los invitamos a que nos acompañen en nuestras sedes para darle profundidad a todo esto que estamos dialogando con ustedes. Por eso, hay unas prácticas, vamos a hacerlas por allí. En la Biblia encuentran ustedes Éxodo, la zarza ardiente que no se consumía, de donde Dios se le apareció a Moisés. Cuando Dios en las escrituras antiguas se le aparece a Dios, pero se le aparece a un profeta, no se le aparece un señor blanco, alto, de cabello canoso, perfil griego, hecho un Hércules lleno de esteroides, con una bata blanca larga, un cinturón de oro. No, ¿qué se le aparecía a los profetas? Un fuego. ¿Se dan cuenta, mis queridos amigos? Estos son misterios que toca reflexionarlo muy bien. Era una zarza que le hablaba a Moisés, una voz que salía de un fuego. Y entonces dice allí otra cita: la columna de fuego que guiaba a los israelitas en el desierto. Quien guiaba a los israelitas era un fuego. ¿Quién lo guiaba? Dios. ¿Cuál Dios? El que cargamos dentro. Mis amigos, ese fuego de Dios, ese fuego del Espíritu, tenemos que buscarlo adentro. ¿Sabe por qué? Además, porque dice acá: Jehová Dios, Jehová tu Dios es fuego. ¿Más claro para dónde? No podemos limitarlo, pero una expresión de Dios es fuego. Ahí lo dice, ¿sí? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Además de que a todos los que estamos acá, si queremos llegar a Dios, vamos a tener que ser probados con fuego. ¿Cómo se prueba o cómo se templa una espada de esas bien gordas, espadas de acero para cortar mármol? Pues con fuego. Así es que se templa la cosa. ¿Cómo es que el mismo Jesús fue probado? Y entonces ese señor le dijo: Itabao, venga, mire, si usted me adora, todo esto es suyo. Lo estaban probando con el fuego de la tentación. Por eso nosotros debemos entender que esa llama divina es el fuego del amor presente en un hombre y una mujer. Que cuando un hombre se integra con ese fuego y hace una creación interna para ser el templo de ese fuego que es Dios, entonces se convierte en fuego mismo. Y por eso dice acá: no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Perdónenme la expresión, puede ir para el infierno. ¿Qué hay en el infierno? Según lo que nos han enseñado, fuego, ¿cierto? Pero ¿cómo quemo yo algo que es de fuego? Por eso hasta el mismo Dios puede bajar allí y no le pasa nada, porque es Dios, porque es fuego mismo. Así en esta expresión dice que se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y posaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto está en Hechos de los Apóstoles. Sobre la cabeza de ellos fue depositado un fuego. ¿Qué fue lo que recibieron? Espíritu Santo. Al Sacratísimo Espíritu Santo, quien es fuego y quien es la fuerza que ustedes y yo tenemos para volver a Dios. La esperanza tuya y mía para regresar a Dios está en que nos integremos con ese fuego. Y ya creo que ustedes me están entendiendo dónde está ese fuego, según lo que hemos hablado. Por eso vino Juan, bautizó a Jesús, y entonces dice: pero el que viene yo a la verdad dice bautizo con agua para el arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo me bautizo con fuego? Nos está diciendo que hay que purificarnos. Recuerden que decíamos que hay unos elementos negativos que no nos permiten integrarnos con Dios. La única manera
de que nosotros podamos eliminar toda esa figura interna del orgullo, de la soberbia, la ira, la lujuria, todo eso que acaba con los hogares, todo eso que hace que nos quedemos solos en la vida, todo eso que hagamos que cometamos tantos errores. Hay que eliminarlos, pero la única manera es con el fuego. No hay otra forma. Por eso, cuando un sabio de la época se llamaba Nicodemo, pronto usted alguien escuchaba esa expresión, ¿verdad? Entonces, eso está, yo he colocado las citas ahí por si alguno pronto la quiere verificar. Entonces está en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Entonces le preguntaba a Nicodemo a Jesús que cómo hacía para entrar al reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces le dice, pero ¿cómo yo, ya habiendo nacido, me puedo meter dentro otra vez del vientre de mi madre y volver a nacer? Y entonces él le responde, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Debemos nacer del agua. Pero no se refiere a las aguas del Magdalena, ni las aguas del Nilo, ni las aguas del Tigris y el Éufrates. Están hablando de nuestras propias aguas con las cuales nosotros debemos bautizarnos, las aguas de la vida. Esas aguas donde está depositado el fuego, porque quien tiene el agua, tiene el fuego. Entonces, lo que es creado dentro de nosotros, nacido del fuego, se crea una constitución interna que es de fuego. Porque la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, Dios debe formarse dentro de nosotros. ¿No se estén de acuerdo? Vamos a tratar de convencerlos de esta situación. ¿Sí? Dios debe, o Cristo debe formarse dentro de nosotros. Vale, cuidado. Pablo, por allí en uno de sus Hechos, dice que mientras paseaba por Grecia, halló un altar con una inscripción que decía: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da vida a todas las cosas. El Dios desconocido, ese Dios invisible, ese que tú no ves, ese que nosotros no vemos, pero que sabemos que está ahí, ¿sí? Pero que habita no en un templo de ladrillos, habita en el templo del Dios vivo, o sea, tu cuerpo. Ahí está Él. Lo verificamos acá. Lucas dice, preguntándole por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, le dirán helo aquí, helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Dice en Corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nos lo está diciendo de manera muy clara. Dios habita allí dentro de nosotros. Hijos míos, Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El principio del fuego, el Hijo de Dios, debe ser formado dentro de cada uno de nosotros. Por eso los antiguos lo celebraban, lo adoraban, pero adoraban a esa fuerza espiritual que está en el interior de nosotros, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Conocer la verdad y ella os hará libres. Sin embargo, nosotros vivimos así, como en el mito de la caverna de Platón, de espalda a una realidad, solamente miramos sombras.
pero la realidad no la conocemos. Porque la realidad no la podemos ver con los ojos de la carne, sino con los ojos del Espíritu. Por eso nosotros vamos en un barquito, como un Moisés que espera ser rescatado de las aguas, pero debajo de esas aguas tenebrosas hay un monstruo, el Kraken para los antiguos griegos. Y el Kraken, a los que han visto una película por allí vieja que se llama Furia de Titanes, pero no la nueva, que eso tiene tantos efectos especiales que ya perdió hasta el sentido. Muestra cómo el Kraken, el monstruo del mar, va a matar a Andrómeda, el alma. Y ese Kraken es todo tiene un poco de tentáculos, pero esos tentáculos son estos que están acá. Cada tentáculo es nosotros los gnósticos le llamamos los yoes o agregados psicológicos, de los celos, del resentimiento, de la lujuria, de la ira, de la tiranía. Son tentáculos que te atrapan y no te dejan ver la realidad. No te dejan ver que eres esclavo. ¿Esclavo de quién? De él mismo. Así, hay diferentes culturas donde se habla de este tipo de misterios, del nacimiento del Cristo Sol en el interior de nosotros. En el Evangelio de Felipe, apócrifo, Nag Hammadi, dice que el nombre de Jesús no lo recibió de su Padre terrestre, sino del invisible. El nombre de Cristo le fue dado al que fue ungido. Por eso una cosa, llévense esta cita ustedes, llévense esa frase. Por eso una cosa es Jesús y otra cosa es Cristo. Jesús es el nombre. Eso que en el Apocalipsis dice: el que venciere le daré una piedrecilla blanca y en él un nuevo nombre. Eso está allí escrito. Y entonces, ese bendito ser, bendito maestro Joshua o Yeshua en Pandirá, ese era el nombre de ese gran maestro, de ese ser que encarnó como ungido de Dios, encarnó al Cristo. Aquí está, el nombre de Cristo fue dado al que fue ungido. ¿Quién fue ungido? Jesús, cuyo nombre no se lo dio el papá. Es más, ustedes no se han percatado de que dirían: oiga, la Virgen Santísima sí fue bien desobediente con el Señor, ¿no? Porque cuando el ángel se le apareció a María, le dijo: vas a tener un hijo, y le dijo: vas a ponerle por nombre Emanuel. Oye, que terminó poniéndole Jesús. Eso hay que entenderlo, porque detrás de eso hay un misterio, y el que entienda aquello maravilloso, porque hay sabiduría. Se fue la llave. De esa manera, vamos a adelantar unas cositas. Llegamos a este aspecto crucial. ¿Sí se han dado cuenta ustedes que la mayoría de las culturas han adorado a la serpiente? ¿Verdad? ¿Han adorado? No. Han tenido dentro de sus símbolos la serpiente. Voy a hacer una pregunta, pero tranquilo, no me la contestes. ¿La serpiente es mala? Pues bueno. Alguno dirá: no, la de Edén era mala. Sí, era mala. Pronto el mundo dirá: no, era mala. Pero la serpiente que utilizó Moisés cuando fue a hablar con el faraón, y que la primera muestra del poder de Dios fue coger la vara de su hermano Aarón, ponerla en el piso, y se convirtió en una serpiente. ¿Qué representa esa vara? No hay que leer a la letra muerta todo aquello. ¿Qué representa entonces la vara y la serpiente? De pronto ustedes hayan visto ese misterio. Esa serpiente para muchas culturas ha estado presente. Incluso, empezamos por acá, el misterio del dragón. La palabra dragón viene del latín draco, draconis, dragón, reptil, pero también guardián. Siempre los dragones han tenido ese simbolismo de guardianes del misterio. Y entonces, que es un préstamo del griego que significa serpiente. Dragón significa serpiente. Pero era una serpiente que volaba. Era una serpiente que tenía alas. Y si nos vamos para
para México, encontramos el misterio de la serpiente con plumas. Una serpiente que tenía alas, pero ojo, tengan en cuenta que el dragón, ¿qué es lo que escupe por la boca? Fuego. Mis queridos amigos, hagamos un paréntesis. Serpiente, piente, etimológicamente significa sabio. ¿Será que era una culebra la que le habló a Eva? Perdónenme todos los amigos que están hoy aquí con nosotros, pero el único lugar donde yo he visto que las culebras hablan es en las fábulas. Eso no hay que leerlo a la letra muerta porque es un misterio, es un símbolo que les invitamos a todos los presentes para que lo estudiemos. El símbolo, lo que está detrás de ese misterio allí representado a través de esa serpiente. Le llamaron la serpiente emplumada, Kukulcán o Quetzalcóatl, que presentaban sus pirámides de una manera ejemplar. Aquí tenemos ese milagro de Moisés, con la vara transformada en una serpiente. Pero la vara está la serpiente está posada sobre la vara. ¿Qué significa esa vara? Te invito a ti, querido amigo que estás hoy acá, para que en los salones de conferencia le demos un estudio más profundo a este. La vara, el báculo, es el símbolo de la columna. Y la serpiente es el fuego del Espíritu Santo ascendiendo por esa columna. Y de ahí surge este misterio, este símbolo. Yo sé que ustedes lo han visto. Permítanme, me adelanto aquí un poquito. Bueno, el misterio del cauceo de Mercurio, un báculo y unas serpientes enroscadas a través de él. Es el símbolo que utilizan hoy en día como símbolo para la medicina, ¿verdad? Ustedes lo han visto y lo han reconocido. Lo que de pronto no sabían es que tiene un origen muy antiguo. Se lo atribuyen a los griegos, pero no son los únicos que tienen ese símbolo. Por eso nosotros encontramos aquí, esta es la pirámide de Kukulcán. No sé si ustedes observan, aquí está la cabeza de la serpiente, es un fenómeno que se da con el sol, donde aquí se ve una serpiente que está descendiendo de las alturas a la tierra. Pero también lo tenemos en San Agustín. Esta figurita la conocimos, y la primera vez que yo vi esa figura la vi en una botella de aguardiente. Doble anís, típico de nosotros en el Huila, ¿verdad? Pero lo que de pronto la gente va a San Agustín y dice: va a haber piedras, va a haber matachos mostrando los dientes. Eso me dijo una vez una conocida: ¿se van a ver matachos? Sí, vamos a ver matachos. No son matachos. Todo el simbolismo. Es más, nosotros en San Agustín no somos los únicos que tenemos una ave devorando a una serpiente. Si el ave, el espíritu, devora a la serpiente, que es el fuego, se convierte en una serpiente con plumas. La serpiente emplumada. Incluso, miren, este es un símbolo egipcio. Es una serpiente, pero tiene alas. Tiene escamas de serpiente, pero tiene plumas. Es el símbolo de la integración nuestra con Dios. ¿O es que acaso el día que ustedes hagan una obra espiritual como debe ser, no alcanzan el estado angélico? ¿Y cómo pintan los angelitos? Con alas, ¿verdad? Quiere decir que fuimos devorados por el Espíritu. ¿Cómo representan al Espíritu Santo en el cristianismo? Una paloma, un ave. Y esa ave es el fuego presente en la Madre Divina, en la Virgen. Por eso ustedes han cantado una canción que dice así: Ave, ave, ave María. ¿Quién es María? Un ave. Un ave, símbolo maravilloso de la divinidad, pero que esa ave tiene como misión devorar a la serpiente, el fuego. Nosotros tenemos que convertirnos en el fuego mismo de Dios, en expresión de ese fuego, perdón. Así, bueno, aquí incluso este simbolismo también es egipcio. Aparece una de los dioses que estuvieron aquí en escena en la obra de teatro. Esta es Isis.
tiene su cuerpo con un traje que parece escamas de serpiente, o son escamas de serpiente, pero tiene unas alas, ¿verdad? Pero tiene unos cuernos, no precisamente porque sea diabólica, es porque los egipcios representaban a la madre con una vaca. Por eso le llamaban la vaca sagrada. Pero no son los únicos que adoran la vaca. Incluso hay cierto país donde está prohibido matar las vacas. ¿Qué país es? La India, ¿verdad? Fíjate que son expresiones de la cultura. Gracias. Por eso, ese Cristo estaba presente. Aquí está Abraxas. No sé si lo conocían. El Dios de los gnósticos antiguos, antes de Jesús, tienen este símbolo. Un gallo, I-A-O. Sus piernas son 2 serpientes, pero es el Dios Sol, alado por 4 caballos. ¿Se acuerdan que es el mismo Dios de Grecia? Helios. ¿Se acuerdan que es el mismo Dios Vishnu? Noten el parecido, noten la similitud, cómo todos adoramos precisamente ese principio del fuego, el Cristo. Y Cristo en la cruz tiene un letrero arriba que dice INRI, y a todos nos dijeron INRI significa Dios de los judíos. Jesús, Nazarenus, Reaudarum, bueno, y el otro no me acuerdo. Lo que realmente significa la sigla es Ignis Nature Renovatur Integra. Traducción, eso es del latín. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Ese es el símbolo. Allí está el misterio, pero lo olvidamos. Perdóname la expresión. Comimos entero y no nos pusimos a reflexionar si lo que nos enseñaron era verdad. Entonces, por eso, los misterios del fuego tienen que vivirse. Aquí está el símbolo, se llama el caduceo de Mercurio. Hay un fuego arriba, aquí está la cabeza, está la columna. Como quiera que el tiempo se nos va, ya estamos acabando. Esta conferencia es el preámbulo de un festival que en Colombia la Iglesia Gnóstica celebra, dirigido por las juventudes gnósticas del país. El primer festival del fuego vivo lo hicimos en Neiva en el año 2017, 16, perdónenme si de pronto nos zafamos en la fecha un poquito. Y este año realizaremos el 5º Festival del Fuego Vivo, ya no en Neiva, vamos a estar en Santa Marta. ¿Sí? Y en ese festival, pues la idea es mostrar cómo todas esas culturas, lo que hemos hablado hoy, siempre adoraron el fuego, la expresión del Dios vivo, ese Dios que está dentro de ti, no un Dios muerto dentro de un templo de ladrillos. Entonces, ¿por qué en esa ciudad? Ustedes saben que allá tenemos unas culturas ancestrales maravillosas. Por ejemplo, allá tenemos Ciudad Perdida, ¿verdad? Los indios Cogis con una sabiduría maravillosa, pero lastimosamente en Colombia nosotros nos jactamos de decir esos indios. ¿Saben qué significa la palabra indio? In, dentro. Deus, Dios. O sea, significa con Dios adentro. Eso es lo que significa indio. Yo quiero ser indio. Yo quiero tener a Dios adentro. Yo quiero que Dios se exprese en mi interior. Y por eso desarrollamos estos festivales maravillosos, ¿sí? Con diferentes culturas a nivel mundial que han estado presentes. Tenemos estas sedes en la ciudad de Neiva, calle 20 Sur, en el barrio Manzanares. Aquí tenemos un número de contacto, pero que también en el folleto que se les ha entregado a la entrada, ahí aparecen en el respaldo todas las direcciones a las cuales ustedes pueden acceder para conferencias totalmente gratuitas, de entrada libre, sin importar su credo, condición política, económica, es entrada libre. Lunes y viernes, siempre, 7 de la noche, los salones de nuestras sedes gnósticas se abren para atender al público interesado en este tipo de enseñanzas maravillosas que nos abren un poquito más la comprensión alrededor de la integración con Dios. Tenemos una sede, además del barrio Manzanares, tenemos una sede en el barrio Diego Ospina, es una de las sedes más antiguas que tiene Neiva, en la calle Primera G, número 1030. Tenemos otra sede en el barrio Cándido,
cerca al colegio claretiano privado, ¿sí? En el barrio Cándido tenemos allí una sede muy bonita, una sede de 3 pisos, bien confortable para que nos acompañen. En la calle 70, barrio Tercer Milenio, hacia el norte de la ciudad, tenemos otra sede allá, una sede también muy amplia, con un salón de conferencia digno para que ustedes puedan ir y poder sentarnos a estudiar con ustedes estos misterios maravillosos. Tenemos otra sede en el barrio Las Palmas, apenas pasamos el colegio Humberto Tafur o el Parque Metropolitano, subimos un poco más, cruzamos el semáforo y llegamos a esta sede, una de las sedes más grandes que tenemos, de hecho es nuestra sede principal aquí en la ciudad de Neiva. Entonces, en estos lugares quedamos invitados para que a partir del próximo lunes todas las personas interesadas puedan ya de antemano estar allí acompañándonos. Antes de dar, digamos, la salida, queremos dar un paso a si hay alguna pregunta de parte del público aquí presente alrededor de las temáticas que hemos dialogado hoy, podamos hacer en este momento. Todo ha sido claro. Perfecto, o sea, lo dormí. O sea, tenemos, a lo menos logramos eso, lo logramos arrullar a todos ustedes. Bueno, mis amigos, como quiera que, sí, me pueda, amigo, hablemos un poquito fuerte para que nos... Buenas noches. Solamente el fuego purifica. Nosotros tenemos que bañarnos con las aguas. Es el símbolo de la transmutación de nuestras energías. Vamos a ser claros, energías sexuales. Y ese fuego maravilloso del amor entre un hombre y una mujer, en esa exaltación amorosa, con ese fuego maravilloso podemos pedirle a la Madre Divina, a nuestra Madre María particular, que nos elimine, que destruya esos elementos negativos que cargamos dentro. Por eso ese fuego es el que purifica. Si no hay fuego, no hay posibilidad. Por eso es que Prometeo, el dios griego, le entregó el fuego a la humanidad, porque dijo, si no les entrego el fuego, no podrán llegar a Dios. Y ese fuego es el que nos redime, ese fuego nos purifica. Si esa era tu pregunta. Sí, señor, ¿qué fue? Gracias. Excelente pregunta. Excelente pregunta. En primera instancia, falta de información, porque a la humanidad no se le ha enseñado el ministerio del fuego. Nos dijeron crecer y multiplicados, pero entendimos que la cuestión era perder esa energía. El pueblo, la humanidad no ha recibido estas enseñanzas, y lo que está haciendo el gnosticismo en la actualidad es develar los misterios del fuego para que la humanidad, tú que estás allá sentado, nosotros podamos purificarnos. Obviamente la humanidad se ha entregado a los placeres, a la vida desenfrenada, y obviamente eso es más fácil. Vea, mis queridos amigos, si llegar al cielo fuera tan fácil, con mucho respeto, una persona fue tomador toda la vida, mujeriego, derrochador, tenía moza, tenía 5 mozas, etcétera, fue un malvado con su esposa, le pegaba, la maltrataba, y en el último momento de su vida, mija, venga para acá, mija, perdóneme, yo fui muy mal hombre con usted, yo no me puedo ir sin que usted me perdone. Y la pobre vieja dice, bueno, con mucho cariño la pobre vieja, ¿no? La señora, sí, mi amor, te perdonamos todo, mi amor, por Dios y por toda la cosa. Oiga, no, ya bien, lo perdonaron todo el mundo. Y entonces el tipo se fue al cielo.
Perdónenme ustedes, al cielo no van los violentos, al cielo no van los lujuriosos, morbosos, orgullosos, resabiados. Al cielo no se entra así, al cielo se entra con las alas del Espíritu. Es decir, que entramos limpios. Por eso el trabajo a nosotros nos mandaron a la tierra para que nos purifiquemos con nuestro propio fuego, y el día que estemos limpios de toda esa maldad interior, podemos ingresar ahora sí al seno de nuestro Padre. Como quieren, que son las 8:10 y no queremos abusar de su tiempo, queremos que estas inquietudes se puedan seguir ampliando en nuestra sede de estudio en Neiva. Si alguno pertenece a un municipio aledaño, tenemos presencia en Palermo, Campo Alegre, Algeciras, Gigante, Santa María, Garzón, bueno, la mayor parte del departamento de Huila, y con nosotros pues les indicaremos las direcciones precisas para que ustedes lleguen a ese lugar. Última preguntita, claro, bien. Gracias, sí. Así es. Incluso cuando llega el Maestro Jesús, ¿de qué lo tildaban? De rebelde, revolucionario. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo el Maestro? No, pues dar al César lo que es del César. De pronto uno piensa que Dios, mejor dicho, ay Dios mío, por Dios, péguenme, háganme el favor. ¿Qué hizo el Maestro Jesús cuando entró al templo y vio toda esa gente comprando y vendiendo y haciendo de la religión un negocio? Cogió y los sacó a todos, ¿verdad? Y uno dice, la ira de Dios, eso hay que saberlo entender. Tú tienes una pregunta, ¿quién puede? ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por el espacio, muy nutritivo. Y mi pregunta va a que, pues, como que en la tradición católica se dice, y en la cristiana también, que la palabra es el verbo. Entonces, si la palabra es como la creadora, ¿no? Entonces, en realidad, ese fuego también sería como esa palabra. O sea, digamos que cuando yo estoy dando esa palabra, está creando un fuego, está haciendo esa chispa de fuego que crea esta realidad. Porque el verbo es Dios. Es más, el despertar del fuego es con sonido, es con vibración. El sonido, la palabra es vibración. Tú lo has dicho y es excelente la reflexión que haces en este momento. Dios es el ejército de la voz. Está en la Escritura. Miren eso, Jehová es el ejército de la voz, porque ellos con su música, con su verbo sagrado, son los que crean todo. Pero esa creación es a través de esos 4 elementos, dentro de los cuales está el fuego como elemento creativo. Pero el fuego aflora de las aguas. Por eso en la Escritura, en el libro del Génesis, dice que en un principio todo estaba cubierto de agua y el Espíritu de Dios se movía entre las aguas, ¿verdad? Y entonces Dios empieza a crear con la palabra, que se crea el cielo, que las aguas, que separe las aguas de la tierra, que crea los animales. Precisamente es el principio divino del verbo. Por eso el poder del verbo está en el fuego que tú tengas. ¿Por qué Jesús tenía tanto poder en la palabra? Porque Él se había convertido en el fuego mismo. Agradecemos a todos ustedes en la participación en esta noche y dejamos el uso de la palabra a nuestro maestro de ceremonia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta excelente conferencia. Esperamos que lo que aquí se compartió haya hecho eco en la conciencia de cada uno de ustedes y nos puedan acompañar en las diferentes sedes que tenemos en la ciudad de Neiva. Como lo indicaba, los días lunes y viernes a las 7 de la noche se da apertura de estos espacios para que ustedes puedan asistir. Las conferencias que allí se dan, los cursos que allí se dictan son gratuitos, así que ustedes pueden asistir con total tranquilidad. Se da de compartir la enseñanza y ustedes, pues, digamos, más adelante tendrán la oportunidad de decidir si ser parte de manera frecuente o no de esta institución.
Manifestarles también que per se no es una religión en sí misma, sino que se fundamenta también en 4 pilares del conocimiento, que es la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Por eso muchas de las cosas, digamos, que se hablaron a través de la conferencia y también de la obra de teatro, ven muchos simbolismos, ven mucha arte, mucha mística, y es lo que buscamos también llegar a cada una de las conciencias de ustedes. Entonces, sin más preámbulos, sin más largas a la conferencia, agradecemos por su tiempo, agradecemos por la disposición que han tenido de estar acá y los invitamos nuevamente a cada una de nuestras sedes. Muchas gracias. Y por supuesto agradecer también a la Asamblea Departamental, al presidente de la Asamblea por darnos este espacio para poder compartir esta enseñanza. Entonces, a todos ustedes nuevamente, muchísimas gracias y que tengan un feliz regreso a sus hogares.